es el tema de la situación de aprendizaje, ¿no? Cómo la situación de aprendizaje aterriza en esta nueva normativa, en el Real Decreto, en los decretos curriculares, y cómo esto, si colapsa, si no colapsa, si colisiona, si no, con lo que ya tenemos, si lo que estamos haciendo es una situación de aprendizaje, si no lo es. Cuando en la introducción de la LOMLOE aparece ese término que parece nuevo, ¿no? Que es situación de aprendizaje, que luego, evidentemente, cuando te vas a buscar ese término, pues ves que de nuevo no tiene nada, que ya está documentado en muchos libros. Nos define la situación de aprendizaje como esa propuesta contextualizada que tiene que ver con los intereses de los alumnos y de las alumnas, que lo que conseguimos con ello es que poner al alumno en el foco del aprendizaje, ser el protagonista, ¿no? En este caso también. Empezábamos a ver cómo chocaba esto, ¿no? Si realmente teníamos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, si lo estábamos haciendo bien, si ahora teníamos que cambiar todo nuestro modelo, porque es verdad que... Bueno, Guille, bienvenido a mi casa. No se me ocurre un mejor lugar para empezar esto que tenemos entre manos. Cuéntanos un poco qué estamos haciendo aquí. Bueno, al final, gracias por invitarme a tu casa. Al final, bueno, la idea de esta serie de vídeos es un poco acercar la realidad de las aulas, ¿no? al público y a la gente que le interesa este tema. Es cierto que cuando estamos en claustros, o en el colegio o en la universidad, pues bueno, van surgiendo una serie de conversaciones que pensamos muchas veces, ostras, esto pues seguro que, o ya nos lo dicen, ¿no? Que nos interesa o que les interesa a mucha gente. Hay una serie de debates que van saliendo sobre nuestro día a día como docentes o como profes, que está bien que lo acerquemos de una forma un poquito más de andar por casa, ¿no? Y desde nuestra experiencia de aula y de cómo lo vivimos. Porque es cierto que, bueno, que teoría hay mucha, pero luego hay que aterrizarlo en las aulas, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco la idea de esta, como decía, de esta serie de vídeos es esa, ¿no? Sí, perfecto. De ahí la idea esa, ¿no? De hacerlo muy natural, muy de andar por casa, como tú decías, en un entorno informal. Y bueno, se nos ocurría un poco, ¿no? La idea de hacer algunos vídeos, algunos podcasts, tal, como educación sin filtros, ¿no? Vamos a hablar de educación, de lo que sabemos, sí, de lo que compartimos, de lo que aprendemos, con algún error que otro seguro, y con la intención de seguir aprendiendo de todo lo que vaya surgiendo de estas conversaciones entre nosotros y con los invitados que vayan pasando por aquí, y básicamente pues sacar temas de actualidad que a nosotros tenemos muchas conversaciones habitualmente, la gente lo sabe, los que nos conocen lo saben, que somos bastante frikis en ese sentido, que hablamos mucho sobre educación, y esas conversaciones al final da la sensación de que si quedan grabadas pues puede estar guay, ¿no? Porque puede inspirar algo a los demás y además nos pueden dar buen feedback de en dónde estamos y cómo estamos haciendo, si estamos haciendo bien o no. Sí, sobre todo el tema es que muchas veces, pues como decía antes, ¿no? Parece que hay una sola forma de hacer las cosas y cuando realmente lo aterrizas en el aula te das cuenta de que cada persona lo hace de una manera, ¿no? Y que al final, cuando compartimos estas conversaciones, nuestro fuerte, por decirlo de alguna manera, es que hemos pasado, o que muchos los profes ya estamos pasando por ese proceso, ¿no? Y cuando vamos a algún claustro a hacer, pues bueno, alguno de esos itinerarios de transformación que hacemos, pues te vas dando cuenta que a lo que más puedes aportar es de todas esas cosas que te has equivocado y que no has hecho bien en algún momento dado y que dices, ostras, pues bueno, si te voy a marcar, o sea, si te voy a ir diciendo a mí lo que sí que me ha funcionado, también te voy a decir lo que no me ha funcionado, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí, seguramente hay muchas cosas que se podrían hacer mejor y que por supuesto estamos dispuestos a que nos den feedback y que nos digan, pues bueno, de qué manera, ¿no? Les ha servido a ellos, ¿no? Un poco la intención de estos vídeos es esa, ¿no? Que se genere esa comunidad y que nos digáis, pues mira, esto a nosotros nos ha funcionado bien esto o lo otro, ¿no? Correcto. Por tanto, luego hemos ido haciendo, diciendo, pues bueno, qué cosas, ¿no? Podemos ir compartiendo, ¿no? Porque al final los temas son muchos y no sé, cuéntame. Sí, eso, y insistir en la intención de no sentar cátedra de nada, ni mucho menos, de no venir con un discurso único, que lo has dicho también, y con la intención esa de compartir, ¿no? Y en ese sentido, algo que hemos hablado bastante durante estas semanas, junto con Fanny también, es el tema de la situación de aprendizaje, ¿no? Cómo la situación de aprendizaje aterriza en esta nueva normativa, en el Real Decreto, en los decretos curriculares, y cómo esto, si colapsa, si no colapsa, si colisiona, si no, con lo que ya tenemos, si lo que estamos haciendo es una situación de aprendizaje, si no lo es, qué es y qué no es, ¿no?
grandes preguntas que nos venían a la mente y bueno, yo aquí pues me dejo un poco guiar por ti porque yo sí que es verdad que desde hace un tiempo pues hemos ido hablando con gente sobre el tema y sobre todo nos hemos basado pues en las fuentes, ¿no?, más fiables, como puede ser ese anexo 3 del Real Decreto, ¿no?, donde aparece que para adquirir o para conseguir esas competencias clave mediante las competencias específicas nos define la situación de aprendizaje como esa propuesta contextualizada que tiene que ver con los intereses de los alumnos y de las alumnas, que lo que conseguimos con ello es que poner al alumno en el foco del aprendizaje, ser el protagonista, ¿no? Eso que siempre se ha hablado de ello, que además de que tenemos que poner el foco en el alumno, pues tenemos que intentar que exista una serie de elementos curriculares bien vinculados con las actividades y tareas significativas, así se define también, que se haga por mediante una secuencia de actividades con creciente complejidad, donde nosotros ahí incorporamos muy bien el término de ejercicio, actividad y tarea. Ahora me lo dirás tú cómo lo enganchamos con lo nuestro, ¿no? Que luego que lógicamente todo esto esté muy bien alineado con los principios del diseño universal para el aprendizaje, incluso también insiste mucho en la parte de la transferencia de estos aprendizajes, que siempre desde hace tiempo también hemos hablado que debería ser, para nosotros es el objetivo final, ¿no?, de cualquier aprendizaje, esa transferencia en otros contextos, y luego además que esté muy relacionado con aspectos de interés común, ¿no?, como la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, los retos del siglo XXI. Básicamente esto sería un poco el resumen de la definición per se de situación de aprendizaje. ¿Y esto cómo lo podemos enganchar con lo que tenemos o con lo que debemos de hacer en las aulas? Bueno, ahí un poco puntualizar también, has hablado un montón de cosas que seguramente darán para otro tipo de vídeos, ¿no? Como pueden ser las transferencias, ¿no?, que muchas veces hemos hablado de ellas y que muchas veces tampoco está muy claro porque al final es de lo más complejo, creo, que puede haber, ¿no?, el definir bien cuáles pueden ser esas transferencias, pero bueno, como decía, esto es harina de otro costal, entonces lo veremos más adelante. A raíz de la pregunta, al final, cuando la introducción de la LOMLOE aparece ese término que parece nuevo, ¿no?, que es situación de aprendizaje, que luego, evidentemente, cuando te vas a buscar ese término, pues ves que de nuevo no tiene nada, que ya está documentado en muchos libros y que bueno, hay ciertos autores que ya hablan de tareas finales o de situaciones de aprendizaje reales y cosas así, como pueden ser Wiggins, ¿no?, en su día y tal. Y ahí al final lo que tenemos que entender, claro, para nosotros cuando empezamos a leer también la nueva norma, y bueno, y los que nos seguís un poco sabéis que nosotros hace mucho tiempo ya estamos trabajando con algo que se llamaban unidades didácticas integradas, inclusivas en este caso también, empezábamos a ver cómo chocaba esto, ¿no? Si realmente teníamos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, si lo estábamos haciendo bien, si ahora teníamos que cambiar todo nuestro modelo, porque es verdad que desde que nosotros empezamos a trabajar con estas UDIs desde el año prácticamente, bueno, yo me acuerdo que cuando yo entré en el colegio, vosotros, Rafa y tú y el resto de compañeros ya estabais formándoos con eso. Yo llegué con esa formación prácticamente acabada, pero estamos hablando del 2009. 2008-2009. Algo así, pues desde entonces siempre nos hemos estado muy contentos, ¿no?, de que no hemos tenido que variar el rumbo, ¿no?, en ninguna ocasión. Y ahora con la introducción de esto decíamos, ostras, a ver si ahora con la introducción de esto vamos a tener que modificar muchas de las cosas en el cual se basa nuestro sistema, nuestro proyecto educativo, ¿no? Ahí la realidad es que siempre buscábamos enseguida de qué es sinónimo, ¿es sinónimo de UDI? ¿Es sinónimo de tarea? Sí. ¿Dónde lo meto? Porque era como, por favor, que nadie me toque, digamos, esta estructura que ya tengo, ¿no? Esto nos pasa también con los elementos curriculares, ¿eh? Sí. Que también hablaremos de ellos, pero bueno, esto cuando se hacen las competencias específicas y dice, bueno, esto que parece criterio, pero el indicador que teníamos antes, pero bueno, es verdad que en nuestra estructura mental pues tenemos unos esquemas y que cambiarlos, bueno, ya lo dicen, ¿no?, ya lo sabemos, desaprender cuesta mucho más que aprender. Entonces, bueno, partiendo un poco de lo de la situación de aprendizaje, ¿qué es? ¿Qué no es? Aquí lo primero que yo, después de reflexionar mucho, al final tenemos que entender que cuando hablamos de un término o de ciertos términos hay mucha literatura detrás de ellos, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a unidad didáctica, ¿qué es una unidad didáctica? Pues es que para hablar de unidad didáctica hay muchos autores que han definido unidad didáctica. Yo siempre he oído la definición de Ibáñez, ¿no? Está Ibáñez, está Escamilla, está la definición del MEC e incluso del Ministerio, en el cual, pues bueno, ya aludía y hacía una referencia a que eran
unidades de programación, ni siquiera le llamaba unidad didáctica, sino le llamaba unidades de programación, que un poco, bueno, ahora lo hablaremos, pero esto ha vuelto un poco a ahora estar en auge, ¿no? Pero bueno, entendemos que para un término como el que usamos en nuestro día a día como docentes, que es unidad didáctica, podemos encontrar multitud de definiciones que evidentemente casi todas están muy alineadas, pero hay matices. Pues bueno, cuando hablamos de situación de aprendizaje o de cualquier otro elemento curricular que nos podamos encontrar dentro de nuestro día a día como profes, pues bueno, hay que entender que no hay una única definición y que no hay una única verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que esa sabemos que tradicionalmente nosotros para programar hemos utilizado unidades didácticas, ¿sí? Entonces, esa unidad didáctica tenía una definición. Nosotros, como decía antes, cuando hablábamos de las unidades didácticas integradas, inclusivas, hablábamos de que esto era una unidad de programación. Es decir, cada docente hemos tenido que tener nuestro documento de programación que le hemos llamado unidad didáctica, ¿de acuerdo? Porque si te vas a la definición de unidad didáctica, pues tenemos que es una serie de actividades que se realizan en el tiempo, que tiene que tener una concreción curricular, etcétera, etcétera. Entonces, cuando íbamos por ejemplo, a una unidad didáctica integrada, decíamos, vale, para que es una unidad de programación, ¿vale? Lo tengo claro, pero para que sea una unidad didáctica tiene que cumplir unos requisitos. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una unidad didáctica? Lo sabes de sobra, tiene que tener una concreción curricular, con todos sus elementos curriculares bien relacionados, ¿no? En este caso, si hablamos ya con la nueva norma, pues tengo que tener las competencias clave vinculadas a los criterios, a las competencias específicas, estas a los criterios de evaluación, los criterios de evaluación vinculados a los saberes básicos, etcétera, etcétera. Perfecto. Esa es una premisa que tiene que tener. Vamos bien. Luego tiene que tener una secuencia didáctica. Es una secuencia didáctica que también tiene que cumplir con unos requisitos, que tenga una creciente complejidad de procesos cognitivos, donde entra ese concepto de ejercicio, actividad y tarea, que aquí vuelvo a lo mismo. ¿Qué es un ejercicio, una actividad y una tarea? Pues nosotros lo entendemos como un ejercicio vinculado a un proceso cognitivo de nivel bajo, una actividad algo más contextualizado, donde pues, pueda poner en práctica o pueda desarrollar destrezas más que simplemente saberes, y luego tengo también la parte del saber hacer. Entonces, hay una creciente complejidad de procesos cognitivos, tengo esa separación entre ejercicio, actividad y tarea, necesito metodología, necesito responder a las pautas del DUA, perfecto. Hay una secuencia ordenada de acciones, que es la secuencia en sí, que dentro de esa secuencia puedo encontrar puedo encontrar el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, perfecto. Y alineado con eso y siguiendo un poco toda la teoría del alineamiento constructivo, tengo que tener una evaluación con sus instrumentos. Es decir, he elegido un criterio de evaluación, lo he puesto en práctica durante la secuencia, lo tengo que evaluar asociado a un instrumento. Si cumplo con esos requisitos, estoy delante de una unidad didáctica integrada, porque sí o sí en la unidad didáctica integrada, cuando se definió, pues tenía que tener esos condicionantes. Cuando hablábamos de unidad didáctica secas, pues tenía que tener los condicionantes, ya más que los condicionantes que no eran tales, sino tenían que tener unos elementos. Tenía que haber la metodología, tenía que haber, pues en este caso incluso eran objetivos didácticos o objetivos de aprendizaje. De la evaluación, pues bueno, hablaba de forma muy superficial en esas definiciones, pero bueno, ahí está. Vale, perfecto. Digamos, perdona, que la integrada amplía un poco el concepto de unidad didáctica, lógicamente, por esa integración de los elementos curriculares y su evaluación, y debe tener una serie de condicionantes, ¿no? Que entre otros nosotros utilizábamos esta estructura de tareas. Correcto. ¿No? Que es la parte de la secuencia didáctica siempre vinculada a conseguir un producto final socialmente relevante, exacto. Que eso lo hablaremos en otro momento seguramente, pero ese condicionante ya le daba esta estructura que nosotros hemos seguido desde hace muchos años. Exacto. Y ahora aparece este término nuevo, situación de aprendizaje. ¿Qué hago? ¿Rompo con todo? Claro, ahí está el tema de la terminología que hablábamos antes. Yo creo que aquí con la introducción de la nueva ley lo que han querido hacer es, vale, está muy bien, ¿vale? Todo el mundo tiene su unidad de programación, unidad didáctica, llámale como quieras, ¿vale? Porque había gente que trabajaba con proyectos, había gente que trabajaba con el ABP, con el Design Thinking y tenía su propia plantilla de unidad de programación. Vamos a quedarnos con ese concepto de unidad de programación. Porque al final en estos webinars que hizo la ordenación académica del Ministerio hablaban en todo momento de este concepto, ¿no? De unidad de programación, y te dice, vale, yo respeto que todos los profesores tengan su unidad de programación, ¿vale? Y en eso no me voy a meter, porque de hecho no he sacado ningún modelo la plantilla hay unas plantillas base, por ahí, ¿no? Circulando, ¿vale? Pero no es prescriptivo, te dice, bueno, tienes una plantilla a demanda del público, tener esto, de alguna claro. manera, tiene que cumplir ciertos aspectos, evidentemente, pero dice, yo no me meto en esto.
Lo que sí que me voy a meter es en que lo que pasa en el aula sea una situación de aprendizaje, pero claro, entonces dices, ¿y qué es esto de la situación de aprendizaje? Y es un poco... ¿Cómo se consigue, no? Correcto, que tú lo has dicho al principio, la situación de aprendizaje pues tiene que cumplir con unos objetivos o tiene que cumplir con unos condicionantes, que son los que has explicado al principio y que vienen marcados en el anexo 3 del Real Decreto. Y en los anexos también de los decretos curriculares de cada comunidad también siempre está definida. Sí, de hecho que incluso lo aterriza por etapas, ¿no? Exacto, a veces sí, y recogen esa definición del anexo 3, pero luego la hacen un poco suya y propia, lógicamente, cada decreto. Pero está muy bien porque además salen muy claros esos 5 o 6 condicionantes que hemos hablado, ¿no? Entonces, claro, esto tiene sentido que sí o sí dentro de cada unidad de programación de los docentes aparezcan estos aspectos, ¿no? Correcto, entonces te está diciendo, vale, programa como quieras, pero que dentro de tu programación hayan estos condicionantes, lo has dicho tú antes. O sea, que cuente evidentemente que parte de los objetivos o de los criterios de evaluación, que es el elemento prescriptivo, ya lo hablaremos más en otro vídeo si queremos, este tema, porque hay mucho que profundizar en él. Tiene que haber una secuencia didáctica, una secuencia ordenada de acciones, tienes que tener metodología, tienes que integrar los elementos del DUA, tienes que tener una creciente complejidad de procesos cognitivos, tiene que estar alineado con la evaluación, tiene que estar, incluso va más allá y dice conectado con los retos del siglo XXI, de los ODS, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está. Al final, si nos damos cuenta y dejamos un poco o intentamos abrir un poco la mente con este tema de la terminología, te das cuenta de que cada una de esas con cada uno de esos condicionantes que nos piden para las situaciones de aprendizaje ya los estábamos cumpliendo con las unidades didácticas integradas. Que a todo esto no lo hemos dicho, pero esas unidades didácticas integradas surgen de la necesidad de empezar a trabajar de forma competencial, ¿no? De que lo que pasa en el aula no sea solo saberes, ¿no? Claro, porque además en ese sentido tiene mucho sentido lo que comentas porque antes de empezar a hacer la definición nos habla que la situación de aprendizaje lo que pretende es conseguir esos aprendizajes competenciales mediante las competencias específicas tal. Es decir, está persiguiendo ese objetivo que ya la UDI estaba persiguiendo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor algunos de los condicionantes que tiene la situación de aprendizaje, nosotros a lo mejor en algunas sí y en otras no. Por ejemplo, la conexión con los retos del siglo XXI o con los aspectos de los ODS, de aspectos de la convivencia democrática, pues todo esto sí que es verdad que desde el aterrizaje de la misma nos hemos forzado mediante esa justificación, ¿no? Hemos buscado la manera, que esto está guay que lo puedas explicar, cómo hemos buscado la manera de que se alinee perfectamente en la parte de la justificación de la situación de aprendizaje, ¿no? Sí, ahí lo decíamos antes. Nosotros entendíamos que la forma de programar que teníamos era válida o muy compatible con las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Y incluso, bueno, no hay ningún problema, podemos llamarle situación de aprendizaje en general, de acuerdo con la estructura de la UDI o como queramos hacerlo, ¿vale? Al final son temas terminológicos, tenemos que ir un pasito, o sea, creo que no nos podemos enfrascar en esto sí o frenar, esto no, ¿sabes? Es más, entiende lo que es, lo que te está pidiendo, el objetivo de lo que es y a partir de ahí, pues programa. Y si le quieres llamar situación de aprendizaje, porque ahora se entiende y estaría genial que todo el mundo empezáramos a hablar el mismo idioma, porque uno de los grandes problemas que tenemos los docentes es que con tanta literatura que hay, muchas veces los conceptos se confunden, ¿no? Y porque en un sitio aparecen de una forma, en otro de otra. Además, tenemos delegadas las competencias en materia de educación en las comunidades autónomas y cada decreto pues lo hace de una manera. Algunos marcaban indicadores, otros objetivos de aprendizaje, otros REAs, otros... Y estas cosas, al final, cuando queremos ponernos en común, pues hace que sí, se complica la cosa un poco, ¿no? Pero bueno, en definitiva, a lo que preguntabas, es decir, nosotros entendíamos que la forma de trabajar era la misma, nos vamos a obligar a interrelacionarlo siempre con esos retos del siglo XXI y tal, y entonces lo que hacemos es un piñón donde de alguna manera vas dando respuesta a cada uno de los condicionantes que aparecen en el anexo 3 del Real Decreto. Si cumples con todo esto, estás en una situación de aprendizaje y a partir de ahí, pues a trabajar. Entonces, en nuestra plantilla al principio, la hacemos al final porque tú diseñas la experiencia de aprendizaje, la situación de aprendizaje, la UDI, la diseñas y cuando la tienes diseñada te das cuenta de si respondes a esa justificación, ¿no? Sí. Entonces, rellenamos. Pues la tarea de la unidad tal consiste en esto, esto, esto y si cumple con todos esos condicionantes, ya tenemos la situación de aprendizaje, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí se abren un montón más de preguntas, ¿no? Que siempre nos hacen cuando vamos a... Si hay una, si hay dos, ¿no? Esa pregunta de... Claro, me parece que es en ese mismo anexo 3 del Real Decreto dice una o varias situaciones de aprendizaje. Sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice una o varias situaciones de aprendizaje? Nosotros entendemos que igual que
David te explicaba antes, ¿no? Tú lo decías antes. En una unidad didáctica de las nuestras, ¿vale? Hay una tarea final, un producto final que es socialmente, con una relevancia social, científica, artística, lo que sea, ¿vale? Sobre todo un qué y un para qué. Esto también lo hablaremos en otro vídeo si queréis, pero ese qué y ese para que esté alineado con la motivación del alumnado y todo el rollo. Entonces, si yo tengo claro que mi secuencia didáctica tiene que llevar a ese producto final y le voy a llamar tarea o le voy a llamar situación de aprendizaje o como quiera llamarle, pues bueno, tengo que entender que depende de cómo quiera organizarlo el docente y depende de muchos otros factores, como puede ser si abarca una asignatura, si abarca varias asignaturas, y es interdisciplinar, si abarca el tiempo, ¿no? La temporización un curso, también. un nivel, el tiempo, si quiero hacer una unidad de programación que sea anual, que sea trimestral, que sea semanal, que sea... Porque aquí no hay nada escrito. Yeah. Bueno, no hay nada y está todo. Tú puedes elegir. Ahora, si quieres, entramos en el tema de los tiempos, ¿vale? A ver cómo puedo programar esto. Pero, en este caso, pues pueden convivir dos situaciones de aprendizaje dentro de la misma unidad de programación. Pues sí, porque si, por ejemplo, yo estoy trabajando todo el curso desde una asignatura con una carga lectiva más bien baja, como puede ser artística, como puede ser, y al final quiero hacer un teatro, por ejemplo, pues es posible que haya una única unidad de programación con varias situaciones de aprendizaje para ir marcando hitos y que todo esto confluya en uno mismo. O, por ejemplo, recuerdo en los centros diocesanos cuando vamos tienen un APS, un aprendizaje servicio, que es Sang Valentín, que en valenciano es Sangre Valentín, ¿no? que es una campaña de donación de sangre en la cual interviene todo el centro. Es un proyecto bestial, está súper guay. Pues desde cada unidad de programación puedo tener una situación de aprendizaje que confluya en... Para llegar a ese gran proyecto, ¿no? Entonces, esa forma de... ¿Cómo organizamos las situaciones de aprendizaje? Muchas preguntas. ¿Cuántas tienen que haber? No, ¿Puede haber una en el curso? Según la convocatoria de las oposiciones. Sí, de las oposiciones, un mínimo de 6, mínimo ¿no? de 6. Y además es un número que a nosotros nos encanta, sí. Porque siempre, cuando vas a organizarte el tal, nosotros siempre 2 por trimestre, ¿no? Sí, 2 por trimestre, 3 incluso. Pero podría ser que las situaciones de aprendizaje fueran cortitas y fueran microsecuencias. Pues podría ser. Puede ser que en infantil trabajen con un hilo conductor para todo el curso y sea una unidad trimestral o anual. Pues puede ser. Siempre que respetemos en cada situación de aprendizaje que cumpla con los principios del DUA, exacto, con su creciente complejidad, con ese producto final. Sí. O sea, siempre que cumpla con esos condicionantes. Sí, el tema de la temporización es complicado, ¿no? Porque al final, pues bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero es verdad que siempre que cumplas esos condicionantes, pues nadie te va a decir nada. ¿Quieres hacerla de un mes? De lo que te cuadre. Al final, lo que te va a determinar la longitud, sobre todo, es el número de criterios de evaluación o de objetivos de aprendizaje que hayas elegido. Si has elegido 20, pues va a ser una unidad muy larga. Si has elegido 3, pues seguramente con una semana o 2 de trabajo, pues lo puedas tener. Depende del criterio que sea también, ¿no? Porque aquí también se podría abrir otro melón. Sí. Pero bueno. Lo abriremos. Y luego también es verdad que otra cosa que nos preguntan mucho es el tema de la utilidad de esto. ¿Es útil una programación, David? Bueno, claro, es que aquí hay que tener en cuenta, yo creo, mucho la tradición, ¿no? La tradición en cuanto a la documentación para programar, pues habitualmente, y no es por apuntar sobre nadie, pues ha sido a veces un copia-pega, ¿no? En muchos centros ha sido así, es decir, yo tengo una parte didáctica que me la proporciona X material. Claro, pero que esto viene ya determinado. está programado. Hemos dicho educación sin filtros, así que claro. podemos hablar claro y decirlo. Si yo al final mi día a día en el aula es un libro de texto y no me voy a salir de él y voy de la página 1 a la página 2... Pero ese libro de texto tiene una programación, es decir, la programación es útil siempre. Porque ese libro de texto está creado a partir de una programación. Ahora, ¿esa programación es útil para mí si lo que voy a hacer es seguir el día a día de lo que pone aquí? Pues posiblemente no, porque ya está todo escrito. No, y aparte que seguramente no esté alineado, bueno, ahora cada vez más, pero no está alineado con los referentes curriculares de tu comunidad, ¿vale? Que eso es otro tema que ese es otro hablar, tema. Pero bueno, al final... programar siempre es útil. Sí, correcto. Ya sea, para la editorial ha sido útil programar para hacer este libro, si lo ha hecho en ese proceso, ¿no? Y no al revés. Y no al revés. Y entonces... Para mí, como docente, si lo cojo, seguramente no, porque esto ya no me interesa, porque es el proceso que han seguido para llegar hasta aquí.
Pero si yo tengo que generar mis propias situaciones de aprendizaje, programar no es útil, es que es necesario. Lo decía Carmen, ¿no? Sí. Que es un acto de creatividad y es lo que no nos burocrático, gusta. ¿no? Claro. Que muchos centros sí que es verdad que hemos ido siempre con ese discurso, nunca vamos a venir aquí para ayudaros a hacer la burocracia, es que eso es muy sencillo, la burocracia se solventa muy fácil. Muy fácil, no, farragoso, pero se podría hacer de manera sencilla. Sí. Otra cosa es que yo quiera programar para que me sea útil. Nosotros todo lo que escribimos en la plantilla de programación es lo que después sucede en el aula y eso es que eso además es bonito. O sea, parece friki la palabra, pero es bonito porque tú escribes aquí actividad de motivación, rutina de pensamiento, tal, y luego te vas al material del alumno y está esa rutina con ese vídeo que has puesto, claro. Y en otro melón hablaremos de los tiempos que esto implica, ¿vale? Porque al final es verdad que dicen los profesores tenéis muchas vacaciones, pero si tú te paras a trabajar bien y quieres hacer bien tu trabajo y tienes que hacer esa programación y desarrollar el material y todo el rollo, el tiempo... Pero ya no tengo que hacer 15 unidades, ni 12. Tengo que hacer 6, que eso también a veces pasa. 20, también puedes hacer 20. Sí, pero acuérdate que muchas veces, 15 unidades por cada asignatura que hago, ¿no? Ya quitamos también esa barrera, ¿no? Es que quizá con 6, 2 al trimestre bien hechas, cumples con toda la temporización. Es duro, ¿eh? Y es verdad que se han reducido los criterios, aunque también son más amplios y un poco más difíciles de entender, pero bueno. Lo que pasa es que después en los instrumentos de evaluación los tienes que detallar y es trabajo, pero bueno, esto lo iremos viendo también. Genial. En siguientes vídeos. Pues yo creo que hemos contestado, ¿no? Sí. Que no es una situación de aprendizaje. Sí, por concluir, si quieres, y para volver a redundar en la idea, tenemos claro que tiene que ser con la intención de conseguir los aprendizajes competenciales, una propuesta que sea contextualizada, que parta de los intereses de los alumnos, que les plantee un reto, que evalúe los aprendizajes basándose también en los elementos curriculares, que suponga transferencias, que integre los elementos del diseño universal para el aprendizaje, que además esté conectado con los retos del siglo XXI, que incluya actividades significativas y tareas, lo pone así, de creciente complejidad. Y las 7 bolas del drag, ¿no? Y muchas cosas nos hemos dejado porque eso es más largo, pero básicamente yo siempre lo he interpretado como ese resumen, ¿no? Y creo que con ello pues sí que esclarecemos un poco este término, cómo aterriza en lo que tú ya tienes, porque sí que es verdad que muchos docentes también lo que nos ocurre es que, ostras, ahora tengo que hacer todo esto y realmente lo estudias bien y es básicamente lo que estás haciendo, que ese es otro melón, de cuántos proyectos chulos estás haciendo en el aula y te estás perdiendo la parte de evaluación y estás haciéndolo de siempre por un lado y proyectos chulísimos. Muchos melones hemos abierto. Y si hacemos esa fusión... Pero bueno, eso quiere decir que tenemos temas de interés, ¿no? Para nosotros, por lo menos. Sí. Para los cuatro frikis. Sí, por cierto, muy chula tu camiseta, ¿eh? Tú ya no está mal tampoco. Bueno, pues nada, nos vemos en próximos episodios, ¿no? Perfecto. Hasta luego. Muy bien.